Buenos días, profesor Borges. Mi nombre es David Calpa, grado 9, y este es mi examen de bimestre 3 de Geografía. Comencemos con las preguntas. ¿Por qué se forman los pliegues? Bueno, los pliegues se forman cuando las rocas reaccionan con su propiedad plástica, como una respuesta a las fuerzas de compresión. Esto ocurre como efecto de la temperatura y la presión. Y ocurre generalmente en el inicio de subducción, donde las fuerzas tangenciales ejercen mayor compresión, ocasionando la deformación de la roca y la formación de los pliegues. ¿Por qué se forman las fallas? Las fallas generalmente se forman por los movimientos tectónicos, es decir, cuando las fuerzas tectónicas superan la dureza y resistencia de la roca provocan la fractura de las rocas en grandes bloques, formando lo que denominamos una falla. ¿Por qué se consideran importantes los pliegues? Bueno, los pliegues se consideran importantes debido a que desarrollan ciertas trampas en el interior de la Tierra que nos brindan recursos naturales como lo es el agua, el gas y el petróleo. Es por esto que los pliegues son importantes, ya que sin estas trampas nos sería más difícil hallar este tipo de recursos. Además, nos permiten conocer los procesos de la mecánica interna de la Tierra. ¿Por qué es importante una falla? Bueno, las fallas son importantes ya que contienen reservorios de agua subterránea. O al igual que los pliegues, las fallas también pueden desarrollar trampas que guardan recursos naturales como el agua, el gas y el petróleo. Además, también nos permiten conocer sobre los movimientos tectónicos de la Tierra. ¿Qué estructura es más peligrosa, un pliegue o una falla? Si comparamos ambas estructuras, a mi parecer, las fallas son las más peligrosas, puesto que las fallas pueden llegar a provocar terremotos. Cuando la actividad de una falla es brusca, puede provocar un terremoto que rompa la superficie terrestre. Así como en la imagen, un ejemplo claro de esto ha sido la famosa falla de San Andrés. A la vez, estos terremotos pueden llegar a provocar deslizamientos de tierras, avalanchas, tsunamis, etc. A diferencia de los pliegues que no tienen peligro alguno, porque no provocan muchos efectos contrarios. ¿Qué es el cinturón de fuego del Pacífico? El cinturón de fuego del Pacífico básicamente es una zona de subducción que se extiende a lo largo del mundo, en una forma como de herradura. Como podemos ver en la imagen, este cinturón abarca desde las costas de América del Sur, América del Norte, Asia Oriental y se extiende hasta parte de Nueva Zelanda. Esta zona de subducción es una zona muy activa sísmicamente, donde los más grandes terremotos han sucedido y donde actualmente la mayoría de los terremotos ocurren. ¿Cuál es la diferencia entre hipocentro y epicentro? Bueno, el hipocentro es el foco de un terremoto. Es el punto interior de la Tierra donde se inicia un movimiento sísmico. En cambio, el hipocentro es la proyección de este movimiento en el interior de la Tierra hacia la superficie terrestre, hacia el exterior. Es el lugar donde el sismo se siente con mayor intensidad. La diferencia entre el hipocentro y el epicentro es el lugar donde se desarrolla cada uno. Es decir, el hipocentro, como podemos ver, se desarrolla debajo de la superficie. En cambio, el epicentro se desarrolla en la superficie terrestre. ¿Cuál es la diferencia entre un sismo y un terremoto? Bueno, un sismo es un
fenómeno de movimiento brusco, pasajero de intensidad variable en la corteza terrestre. Además, la palabra sismo viene del griego seísmo, que significa sacudida. Es por esto que a cualquier movimiento telúrico se le denomina como movimiento sísmico. En cambio, un terremoto es un movimiento de la Tierra ocasionado por el choque de las placas tectónicas. Si bien sus términos pueden llegar a parecer similares, cuando nos referimos a un sismo no necesariamente nos referimos a un terremoto. Esta es la diferencia de ambos términos. ¿Cómo se origina o forma un tsunami y qué quiere decir este término? Bueno, los tsunamis se originan por una perturbación sísmica, como podemos ver aquí en la imagen, o también puede ser por una alteración del fondo oceánico. Generalmente los tsunamis ocurren por los terremotos y por los movimientos sísmicos que provocan una serie de ondas marinas que traen los tsunamis a nuestras costas. El término tsunami viene del origen japonés que proviene de dos vocablos, tsu que significa puerto y nami que significa ola. Y la palabra tsunami da como significado grandes olas en el puerto, aunque también se le conoce como maremoto que significa movimiento de los mares. La radiación solar o las mareas solares pueden llegar a provocar terremotos en el planeta Tierra, pues directamente no provocan terremotos como tal. Más sin embargo, la radiación o las mareas solares sí pueden llegar a influir en la actividad sísmica. Por ejemplo, las fuerzas gravitacionales del Sol o de la Luna pueden provocar un leve efecto de marea en la corteza terrestre. Esto podría llegar a influir en la liberación de energía en las fallas geológicas, aumentando la posibilidad de terremotos. ¿Qué es un volcán? Bueno, un volcán es una apertura en la superficie de un planeta. Esta apertura en la superficie permite que el material más caliente o el magma que se encuentra en el interior del planeta encuentre una salida o una puerta de escape y fluya a través de él hacia el exterior. Los volcanes también son una manifestación superficial de la energía interna del planeta. Aparte de la lava que es extraída del aparato volcánico, ¿qué más sale aparte de este? Bueno, aparte de la lava, los volcanes con erupciones explosivas proyectan materiales sólidos, como lo es la piedra pómez. Además, los volcanes sueltan mucha ceniza, formando columnas extensas, y gases en grandes cantidades, como el dióxido de carbono. También salen bombas de gas y pueden llegar a soltar nubes ardientes. ¿Cuál es la diferencia entre la obsidiana y la piedra pómez? Bueno, la diferencia entre la obsidiana y la piedra pómez se encuentra en su composición. La obsidiana es básicamente un vidrio volcánico o un tipo de roca ígnea. En cambio, la piedra pómez es una roca volcánica, aunque igualmente es un tipo de roca ígnea, ya que ambas rocas provienen de los volcanes. Además, la estructura visible de la obsidiana y la piedra pómez es muy diferente. Mientras que la piedra pómez es más porosa, rugosa y rígida hasta cierto punto, la obsidiana es más dura pero es más frágil que la piedra pómez. Otra diferencia notoria es su color. La obsidiana es de un color más negro, oscuro, mientras que la piedra pómez suele ser de un color más gris, amarillo, café, blanco. ¿En qué beneficia al ser humano un volcán? Pues los volcanes producen diamantes en algunos tipos de rocas ígneas. Como podemos ver en la imagen, un ejemplo de esto son las kimberlitas, que son diamantes que se pueden llegar a encontrar en las rocas, que son lava fría. Otro beneficio que tienen los volcanes es el ser recreativo y tiene propiedades para el ser humano. Esto lo podemos ver en las aguas termales. Estas aguas son beneficiosas para la salud. Además de esto están los volcanes y acumulaciones de barro, que son otra cosa que la unión de aguas a fuentes volcánicas.
¿Qué es el spa de Motomoto? Bueno, básicamente el spa de Motomoto es un volcán de barro o lodo. Es lo que podríamos decir al ver la película de Madagascar. Las características que podemos observar son las mismas que las de un volcán de barro. El volcán de barro es una formación terrestre que se crea cuando los gases y los fluidos que se acumulan bajo presión en la Tierra encuentran una salida a la superficie. ¿A qué se le denomina registro natural? Un registro natural es cuando la naturaleza hace un registro de todos los eventos que están sucediendo, de manera que nosotros, como investigadores de la Tierra, podamos encontrar mucha información solo con ver todos los elementos que nos rodean. ¿Qué es lo que la naturaleza registra? Bueno, la naturaleza registra los impactos de los meteoritos que quedan registrados en el planeta. Este tipo de registro se le llega a denominar como un cráter. La naturaleza también nos puede llegar a indicar una dirección del campo magnético a través del estudio de rocas formadas por lavas. Además, la naturaleza registra ciertos sucesos ocurridos en la Tierra en el interior de los árboles. ¿Qué tipos de registros se pueden obtener de los árboles? Bueno, de los árboles podemos obtener registros sobre el clima y, y nos permiten conocer los registros temporales que han sido registrados, valga la redundancia, en cada periodo de crecimiento de un árbol. Es decir, los árboles nos permiten conocer cuando hubo una sequía, una lluvia o cuando el calor estuvo más presente en un lado y no en otro. Además, los árboles nos permiten conocer cuál ha sido la historia natural hasta encontrar ese árbol. Aunque no solo nos permiten conocer la historia del árbol, sino que también nos permiten conocer sobre sucesos externos que ocurrieron durante la etapa de crecimiento de este árbol. ¿Qué información puede otorgar una muestra de hielo? Bueno, una muestra de hielo nos brinda cierta información sobre un registro de algunas moléculas de la atmósfera de la cual ha sido congelado. También va a quedar atrapado en esta muestra de hielo ciertas micromoléculas o microburbujas de los gases que estaban rodeando el lugar donde ha sido congelada esta muestra. Esto nos va a permitir conocer y ver cómo era la climatología cuando empezó a nevar, pudiendo así acceder a información de la calidad de aire de hace millones de años en estas microburbujas. ¿Cómo registra la información las estalactitas? Bueno, las estalactitas atrapan en su composición moléculas de aire y similar a la muestra de hielo se puede hacerle perforaciones hasta encontrar estas burbujas que nos van a llegar a brindar información muy valiosa sobre la atmósfera, el aire que estaba circulando en ese tiempo y las zonas que estaban formando las rocas sedimentarias. Para finalizar, leamos un versículo. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios 2:6. Recordemos que nuestra verdadera fuente de conocimiento es nuestro Padre. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias y bendiciones.